¿Lo puede pastor Lermy, por favor, ahí? Amén, amén, pastor, amén. Bueno, de verdad, escuchando cada testimonio es glorioso lo que Dios ha hecho. Bueno, contar de Venezuela, pastor, es una historia larga. Eh, ajá, ¿me escucha bien? Sí, le oímos bien, Pastor John. Ok, ok, perfecto, perfecto. Bueno, mire, hace 4 años estábamos recordando ya hace 4 años llegó el ministerio a nuestras vidas como tal. Bueno, llegó a Venezuela por el pastor, el apóstol Julio Escobar, él es mi cobertura, él es mi pastor, y a través de él, de verdad, honro la vida del pastor Julio, y a través de él, este ministerio llegó aquí, por lo menos aquí a Venezuela. Y hoy día en Venezuela tenemos 62 salones, estábamos organizando, hay más de 400 alumnos, 430, algo así le comenté al pastor Bayona. Y bueno, hay un movimiento muy hermoso aquí en Venezuela, todos los días entran personas, entran hermanos, todos los días, y de verdad es glorioso lo que se está haciendo. Quiero honrar también la vida de los maestros comprometidos aquí en Venezuela, de verdad, yo siempre se los comento a ellos, están haciendo un excelente trabajo, claro, todos como un equipo. Hay más de 50 maestros comprometidos entre pastores, hermanos, líderes de iglesia. O sea, es tremendo lo que Dios de verdad está haciendo, por lo menos con ellos aquí en Venezuela. Todo este trabajo hermoso que está haciendo. Yo recordaba y quería compartir el testimonio con todos ustedes, de verdad. Yo recordaba cómo llegó el ministerio Cristo Libera Nuestras Vidas y no fue quizás en un momento que quizás uno estuviera esperando ese momento, no, no. Llegó en un momento difícil como iglesia, particularmente lo puedo dar como testimonio, en un momento donde como iglesia estábamos pasando una situación muy dura, eh, habíamos perdido, habían partido con el Señor unas jóvenes en la iglesia y eso particularmente a nosotros nos marcó. Nosotros como iglesia hoy día tenemos 12 años establecido aquí en Venezuela, en Puerto Cabello, en la ciudad de Puerto Cabello, en Carabobo. Y esas jovencitas decimos, bueno, tenían como 8 años con nosotros. Uno aprende a querer, ¿no? Uno como pastor aprende a amar a las personas, son prácticamente nuestros hijos. Eso es lo que nosotros hemos. Y bueno, en ese momento que no, siempre teníamos la convicción de que los demonios están, de que el mundo espiritual es real. Yo creo que cada pastor, cuando lee las escrituras, entiende de que hay un mundo espiritual, que tú no luchas contra carne ni sangre. Eso yo creo que cada pastor o cada hermano, cada cristiano que lee la Biblia con el entendimiento lo va a ver, pero quizás no profundizábamos, cometimos muchos errores, como pastor uno comete muchos errores. De verdad, cuando llega Cristo Libera y vemos el orden, eso quizás era algo como que, wow, ¿qué es esto? Porque normalmente son gritos, es entre cinco, es entre seis, es como un espectáculo que normalmente se ha hecho dentro de las iglesias y cuando vemos ahora a Cristo Libera en un orden total, wow, era algo impresionante. Como iglesia, una de las jóvenes, quiero recordar esto porque es un testimonio que a nosotros nos marcó mucho a nivel de congregacional. Una de las jóvenes enfermó y poco a poco fue debilitándose, fueron muchos diagnósticos juntos, lupus, entre otros diagnósticos que tenía infección en la parte respiratoria, bueno, pare de contar. Nosotros como iglesia siempre nos uníamos a orar, ¿no? Porque, claro, si somos cristianos, lo primero que uno va a hacer es clamar, vamos a clamar, vamos a orar, vamos a creer que el Señor lo va a hacer, pero era una oración muchas veces ligada con la emoción. No sé si quizás a ustedes les ha pasado esa oración de que, Señor, ten misericordia, pero es que no quiero que se vaya. Ayúdanos. Y no es una oración muchas veces apegado a la palabra con una convicción tal,
de lo que está escrito. En un momento específico esa joven parte con el Señor, hace 4 años más o menos, parte con el Señor, y su hermana, que también se congregaba con nosotros en la iglesia, una murió recordando en diciembre del 2016, creo que fue así, a principios. La otra hermana que también se congregaba con nosotros, a media, ya casi a los últimos de diciembre, también entró en terapia intensiva de la noche a la mañana. Claro, había un cuadro de salud complicado. Y la sorpresa es que también parte con el Señor. Eso a nivel pastoral para mí fue un golpe letal. Claro, el gozo, la alegría de que están con Cristo, o sea, se ganaron para Cristo, pero el no entender lo que sucedía. Yo le decía, Señor, si oramos, ¿qué pasó? Nosotros oramos. Hermanos, yo recuerdo que una vez las reunimos en la iglesia, las dos, cuando estaban en ese proceso, las reunimos en la iglesia y oramos con convicción. Y hubo una evidencia, yo recuerdo que hubo una evidencia en la iglesia de su libertad, hubieron gritos, cayeron al piso las dos tomadas de la mano, y yo decía, gracias Señor, lo hiciste, la libertaste, Señor, gracias. Era lo que yo conocía hasta ese entonces, no sabía lo que era las puertas, no sabía lo que era el de más alto rango que podía estar operando allí. Eso de verdad lo desconocía, particularmente lo desconocía. Y allí llegaba nuestra convicción, allí llegaba nuestra fe. Las hermanas, las dos parten en diciembre. Yo recuerdo que cuando parte la segunda, su esposo se congrega hoy día también con nosotros. En aquel entonces ellos se casaron el día. Yo recuerdo que cuando su esposa comenta de ir al hospital, porque su esposa estaba así como jugado, estaba complicada, yo estaba preparándome para salir y me llegó un pensamiento. Esto es algo de verdad tremendo que a mí me pasó. Me llegó un pensamiento y el pensamiento que me llegó fue, te van a llamar, es su esposo y te va a decir que, que murió, que su esposa murió. Cuando me llega este pensamiento, no llevé cautivo ningún pensamiento a Cristo, no ataqué, no utilicé la palabra, de verdad me desconcentró, ¿cómo diríamos? Emocionalmente me afectó. Eso fue lo que sucedió literalmente. Y bueno, tal cual, de verdad, tal cual, a los minutos cuando estoy saliendo, su esposo me llama y me dice, pastor, mi esposa murió. Wow, yo quedé en shock. Yo fui al hospital de una forma que no sé ni cómo llegué. Yo manejé hasta el hospital de verdad muy desesperado. Cuando yo llego al hospital, yo te digo, quiero verla. O sea, no, pero ya murió, no, pero yo quiero verla. Cuando entro a la habitación, este, pedí un minuto a solas. Yo recuerdo todavía eso. Yo pedí un minuto a solas y cuando la vi en la cama, wow, no oré, no, la palabra dice los muertos también resucitan. O sea, la palabra dice que los muertos resucitan y uno tiene que estar convencido, hay que creer, o sea, no até demonios, nada. Lo que hice fue abrazarla emocionalmente afectado, llorar. Fue difícil, fue difícil. En ese momento que parten las dos hermanas, el pastor Julio ya estaba viendo videos de Cristo Libera. El pastor Julio nos da el testimonio, y creo que lo ha compartido con el pastor Roger. Él en su habitación, él le lloraba al Señor porque sabía que hacía falta algo. Él anhelaba ver las evidencias, él quería ser usado, que el Señor hiciera la obra a través de él. Y bueno, el Señor lo conectó en su misericordia, así como la gran mayoría de ustedes. Abre la computadora, entró el Ministerio Cristo Libera, comenzó a ver los videos, pero yo no lo sabía. Él estaba viendo los videos y yo no lo sabía. Yo lo llamo un momento específico después de esas dos muertes y le digo, pastor, yo me siento mal, me siento débil emocionalmente, no sé qué hacer, esto es difícil. Y el pastor me dice, es tremendo esto, el pastor me dice, quiero orar por usted. Digo, bueno, está bien, o sea, ore por mí.
no, pero vamos a orar por liberación. Wow, yo decía, liberación. Y lo que yo conocía de liberación era violencia, si se quiere decir así. Y yo decía, bueno, usted me va a llamar por teléfono, yo vivo con mi esposa y mis 2 hijos pequeños, y si se llega a manifestar algo aquí, ¿quién me controla? Eso es lo que yo pensaba. Yo decía, ¿quién me va a controlar aquí? Mi esposa no va a poder conmigo. O sea, es algo así como que es tremendo, ¿no? Y el pastor me decía, tranquilo, Ajá. usted cierra sus ojitos y no se preocupe que no le va a pasar nada. Bueno, yo de verdad, no, yo estaba desesperado, pastor, óreme. No lo hizo presencial porque aunque estamos en Venezuela, hay una distancia como de 45 minutos para llegar. Y bueno, el pastor oró por mí, me sentí bien. Me fueron muchas lágrimas, lloré, se había abierto lógicamente la puerta por el trauma. Y después él me dice, pastor, le voy a dar esta página, yo quiero que usted se entrene. Y yo, bueno, glorioso, pastor, yo quiero aprender, yo quiero seguir adelante. Wow, desde que yo comienzo a ver Cristo Libera, para mí fue pasión, me apasionó, mis hermanos, me apasionó literalmente el ver las clases, cada enseñanza, cómo te iba llenando, cómo te iba dando respuestas. Y lo lindo de esto, ¿no? Para no decir todos los testimonios, lo lindo de esto es que pasa un tiempo después de las 2 muertes de las jóvenes y una de las jóvenes dejó un niño. El esposo quedó viudo, él se congrega hoy día con nosotros, es tremendo líder en la iglesia y dejó un niño. Y miren lo que sucedió, mis hermanos. El niño entra por un cuadro de dengue. Normal, bueno, no tan normal, es algo que se tiene que tratar, pero entra con un cuadro de dengue a la parte hospitalaria. Y de repente, mis hermanos, el niño empeoró, la situación con el niño se fue afectando fuerte y le hicieron el mismo diagnóstico con el que murió su tía, la primera que muere, infección respiratoria, bueno, drenarle líquido en los pulmones. Yo decía, ¿qué es esto? Si entró con un cuadro normal, ¿qué es esto? Claro, la diferencia del primer evento o las muertes primeras a este evento, la gran diferencia es que ya tenía herramientas, que tenía convicción, que tenía fe, que sabía que el Señor me había dado la autoridad, que me podía enfrentar ese mundo. Lo tremendo de Dios es que me vuelve a llegar el mismo pensamiento que me llegó con la tía que muere y me llega ese pensamiento y me dice, te van a llamar y te van a decir que el niño murió. Wow, cuando me llegue ese pensamiento, yo recuerdo la primera vez que me afectó emocionalmente, pero esta vez ya tenía herramienta. En el nombre de Jesús comencé a atar, llevé cautivo todo pensamiento a la obediencia y le ordené al demonio desde mi casa, tú no tocas ese niño es inocente, en el nombre de Jesús. Fue una lucha desde mi casa, comencé a pelear con convicción. Cuando voy saliendo de la casa, me llaman, es el padre, pero no era para decirme que murió, sino que me apurara porque lo iban a trasladar y me iban a dar la oportunidad para orar por el niño. Cuando llego al hospital, oramos por el niño, sabiendo que el niño es inocente, se tocó la puerta de la brujería, se tocó la puerta de la maldición generacional, y fue tremendo. El niño hoy día está sano. Mire, hermano, cuando yo lo vi era un cuadro complicado, era un cuadro donde le estaba drenando líquido de los pulmones y no había esperanza para el niño. Pero cuando se destruyeron las puertas, el niño de verdad, hoy día el niño está sano. De allí en adelante, mi hermano, Dios no ha dejado de glorificarse aquí en Venezuela. El liderazgo de la iglesia, el liderazgo de mi iglesia, yo pensaba que estaba bien. Personas que trabajan conmigo, manos derechas, cuando comenzamos a hablar de este tema, atados a brujerías, atados a traumas, tremendo, es tremendo lo que Dios comenzó a hacer en la iglesia y el despertar que Dios está trayendo, por lo menos en la iglesia, desde hace 4 años para acá, de verdad ha sido glorioso. De verdad yo le doy gracias al pastor Roger y a su esfuerzo y por todo lo que ha hecho, porque Dios ha sido muy bueno, Dios ha sido muy bueno. Desde ese tiempo no dejamos de trabajar aquí en Venezuela. Y bueno, de hace un tiempo para acá nos volvimos nuevamente con las clases online. Y este es un testimonio también que yo no esperaba estar tan involucrado y ser director de la escuela. Yo le dije fue al pastor Julio en septiembre del año pasado, le dije fue,
bueno, quiero abrir un salón virtual porque para que las personas se entrenen. Y cuando se abre el salón virtual me encuentro con este nuevo cambio que el pastor Bayona me puso al día con muchas cosas. Y de allí en adelante los salones comenzaron a aumentar, aumentar y aumentar. Y yo decía, ¿qué es esto? O sea, yo no estoy preparado para este crecimiento. ¿Cómo hacemos? ¿De dónde sacamos maestros? Yo creo que el pastor Bayona recuerda todo esto. No sabíamos qué hacer Claro en que medio sí. de tanto crecimiento. Y, wow, yo quería ir a un salón, tratar de un salón, y los salones se multiplicaban, la gente invitaba, y wow, ha sido de verdad muy hermoso lo que Dios ha sido, lo que ha hecho aquí, y como muchos maestros hoy día ya se están comprometiendo, pero las liberaciones que hemos tenido, de verdad, si les cuento, mis hermanos, han sido tremendas, tremenda, de verdad, mi esposa, no puedo dejar esto a un lado, de verdad, quiero compartirlo. Mi esposa vivía enferma, mi esposa vivía con enfermedades, no salíamos de un médico, hermano, no salíamos literalmente, teníamos como, ¿cómo decir? Es como si tuviéramos una clínica en la casa, pastillas de todo tipo, mi esposa sufría de una enfermedad llamada fibromialgia, algo que, wow, los doctores dicen que no se cura, y Dios la hizo libre, hermano. Dios la libertó. Y hoy día mi esposa está sana. Desde hace un tiempo para acá, de verdad, para la gloria de Dios, no visitamos un hospital, por lo menos para ella estar hospitalizada. De verdad, Dios se ha glorificado. Y yo de verdad le insto a toda persona que esté escuchando esto, que pueda darse la oportunidad, que pueda creer que Cristo realmente libera, porque de verdad el Señor, el propósito que tiene es hacer eso, mi hermano.